¿Y si te dijera que Jesucristo dio advertencias geográficas específicas sobre dónde no estar durante el tiempo más aterrador de la historia humana? No fueron advertencias espirituales vagas, fueron instrucciones precisas de evacuación para salvar vidas físicas. 3 lugares que se convertirán en trampas mortales cuando comience la tribulación. Hace 2000 años, Cristo miró hacia el futuro y vio exactamente dónde estarían atrapadas las personas cuando comenzara la tribulación. No fueron advertencias generales como «cuídense del mal» o «manténganse alejados de lugares peligrosos». No, estas fueron instrucciones de evacuación tan precisas como las que daría un general antes de bombardear una ciudad. Cuando Jesús dio estas advertencias hace 2000 años, muchos de los escenarios que él describió parecían completamente imposibles. ¿Cómo podía un sistema económico global colapsar en una hora? ¿Cómo podían las ciudades del mundo entero ser destruidas simultáneamente? ¿Cómo podía la humanidad tener la tecnología para crear las condiciones que él describía? Pero ahora, por primera vez en la historia humana, todos los elementos están en su lugar. Tenemos sistemas económicos globales interconectados que pueden colapsar en minutos. Tenemos armas que pueden destruir ciudades enteras. Tenemos redes de comunicación que pueden ser interrumpidas instantáneamente. La generación de Jesús no podía entender completamente sus advertencias porque vivían en un mundo de camellos y barcos de vela. Nosotros somos la primera generación que puede ver exactamente cómo se cumplirán estas profecías porque estamos viviendo en el mundo que Jesús estaba viendo cuando las dio. Estas advertencias no son para asustar a la gente ni para crear pánico. Son actos de misericordia divina. Dios ama tanto a su pueblo que no quiere que ninguno perezca por ignorancia. Él nos está dando información específica que puede salvarnos la vida si la tomamos en serio. Pero hay una condición, y es esta. Tienes que creer que Jesús sabía de qué estaba hablando. Si crees que él fue solamente un buen maestro religioso, entonces estas advertencias no tienen sentido. Pero si crees que él es el Hijo de Dios que conoce el fin desde el principio, entonces cada palabra que él dijo sobre estos lugares se vuelve cuestión de vida o muerte. Imagínate por un momento que tienes un amigo que trabaja en inteligencia militar y te llama para decirte: escúchame bien, mañana a las 3 de la tarde van a bombardear tu barrio. Tienes que salir de ahí ya mismo. ¿Qué harías? ¿Te quedarías discutiendo si es verdad o no, o empezarías a empacar inmediatamente? Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo en estos pasajes. Él nos está dando información de inteligencia divina sobre eventos futuros que van a ser tan devastadores que nuestra supervivencia dependerá de qué tan rápido respondamos a sus órdenes de evacuación. El primer lugar prohibido, Judea. Cuando Jesús habló sobre el primer lugar donde no debes estar durante la tribulación, fue súper específico. No dijo el Medio Oriente o por ahí cerca de Israel. No, él mencionó exactamente el lugar, Judea. Y cuando lees Mateo capítulo 24, versículos 15 al 18, te das cuenta de que esto no es una sugerencia, es una orden de emergencia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate en la precisión de esta advertencia. Jesús no dijo huyan del pecado o eviten lugares peligrosos. Dijo específicamente, los que estén en Judea huyan a los montes. Judea, que es el Israel moderno y Cisjordania, el corazón mismo de Tierra Santa, se convertirá en el lugar más peligroso de la tierra durante la tribulación, y aquí viene algo que me parece increíble. Jesús añadió detalles que muestran qué tan urgente será esta evacuación. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Te imaginas una situación tan desesperada que no tienes tiempo ni para bajar por tus documentos o tu dinero? Es como si hubiera un volcán a punto de explotar y tienes segundos para salir corriendo. Pero no estamos hablando de una erupción volcánica, estamos hablando de algo mucho peor. La razón por la cual Judea será tan peligrosa es porque ahí es donde se va a instalar la abominación desoladora. Daniel ya había profetizado sobre esto en el capítulo 9, versículo 27, pero Jesús lo confirmó y le puso fecha. Va a suceder exactamente en la mitad de la 70ª semana de Daniel, es decir,
3 años y medio después de que comience la tribulación. Imagínate lo que va a pasar. El anticristo va a poner su imagen en el templo de Jerusalén y va a exigir que todo el mundo la adore. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 14 y 15, nos dice que esta imagen va a hablar y va a ordenar que maten a cualquiera que no la adore. Jerusalén se va a convertir en el centro de comando de la persecución más brutal en la historia humana. Pero aquí viene lo que muchos no entienden. La gente piensa que el problema va a ser solamente el anticristo y sus soldados, pero la Biblia dice que la tierra misma se va a volver contra los habitantes. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 18 al 21, describe terremotos tan violentos que las ciudades van a colapsar y granizo del tamaño de pelotas de básquet va a caer del cielo. Y hay algo más que hace que Judea sea especialmente peligrosa. Va a estar rodeada por ejércitos. Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24 dice: «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes». Esto significa que no solo van a estar lidiando con persecución religiosa y desastres naturales sobrenaturales, sino también con una guerra militar. Van a estar atrapados en el centro de un conflicto que va a involucrar a todas las naciones del mundo, según Zacarías capítulo 14, versículos 2 y 3. Pero fíjate en algo muy importante. Jesús no dijo que todo el mundo en Judea va a morir. Él dijo que huyan a los montes. Esto significa que Dios tiene preparados lugares de refugio específicos donde va a proteger a su pueblo durante este tiempo terrible. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, nos da más detalles. «Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días». 1660 días son exactamente 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación. Dios ya tiene identificados estos lugares en el desierto, donde va a sustentar sobrenaturalmente a las personas que obedezcan la orden de evacuación de Jesús. No son refugios que los humanos van a construir, son lugares que Dios mismo ha preparado y donde Él va a proveer comida, agua y protección de manera sobrenatural, igual como lo hizo con los israelitas en el desierto durante 40 años. Pero aquí está la clave. Tu supervivencia va a depender de qué tan rápido respondas a la orden de evacuación. Jesús enfatizó la urgencia diciendo que van a ser días de tribulación, como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá, y que si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Cuando estudias las advertencias de Jesús sobre Judea, te das cuenta de que Él no estaba dando consejos generales de seguridad, estaba dando instrucciones militares de evacuación, y como cualquier operación militar exitosa, el factor tiempo es absolutamente crítico. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 16, «Entonces los que estén en Judea huyan a los montes». La palabra entonces es súper importante aquí. No dice cuando tengan tiempo o cuando sea conveniente. Dice entonces, en ese momento exacto, cuando vean la abominación desoladora. Y para que no hubiera ninguna confusión sobre qué tan urgente es esto, Jesús añadió: «Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo». ¿Por qué mencionaría el invierno y el día de reposo? Porque en invierno las condiciones de viaje son más peligrosas y en día de reposo normalmente no había transporte disponible en Israel. Esto nos dice que Jesús esperaba que las personas salieran corriendo inmediatamente, sin planificar, sin prepararse, sin esperar condiciones ideales, como si hubiera un incendio en el edificio y solo tienes minutos para salir antes de que todo colapse. Jesús no solo dio la orden de evacuación, sino que también explicó por qué será tan urgente. En Lucas capítulo 21, versículos 22 al 24 dice: «Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas». El segundo lugar prohibido, Babilonia la Grande. Después de Judea, viene la segunda advertencia geográfica que Jesús nos dio, y esta es aún más impactante porque afecta a millones de personas que ni siquiera saben que están en peligro. Estamos hablando de Babilonia la Grande, y cuando lees Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, te das cuenta de que esto no es solo una advertencia espiritual. «Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas».
Fíjate bien en esa frase, salid de ella, pueblo mío. No dice, alejaos espiritualmente, o no participen en sus actividades pecaminosas. Dice salid, que significa evacuar físicamente, y la razón es muy clara, para que no recibáis parte de sus plagas. Mucha gente piensa que Babilonia la Grande se refiere solo a la antigua ciudad de Babilonia que fue destruida hace siglos. Pero esa interpretación tiene un problema enorme. ¿Cómo puede Dios decirle a su pueblo que salga de una ciudad que ya no existe? La realidad es que Babilonia la Grande no se refiere a una ciudad específica, sino a un sistema global de ciudades que va a dominar el mundo en los últimos tiempos. Y cuando lees la descripción que hace Juan en Apocalipsis capítulo 18, te das cuenta de que está hablando de algo que nosotros reconocemos perfectamente, el sistema urbano moderno. Apocalipsis capítulo 18, versículos 11 al 13, enumera toda la mercancía que se comercia en Babilonia: oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino fino y púrpura, seda y escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. Esta es una descripción perfecta del comercio global moderno, desde materias primas hasta productos manufacturados, desde alimentos hasta transporte, desde mano de obra hasta tráfico humano. Todo lo que caracteriza a las megaciudades modernas está incluido en esta lista. Pero lo más impactante es lo que Juan vio que le va a pasar a este sistema. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 dice: «Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Con el mismo ímpetu, no gradualmente, no con advertencias previas, sino con violencia súbita y total. Y fíjate en lo que dice: nunca más será hallada. Esto no es una recesión económica de la cual las ciudades se pueden recuperar. Es destrucción total e irreversible. Y aquí viene lo que me parece más aterrador de todo esto. Juan enfatiza 3 veces en Apocalipsis capítulo 18 que esta destrucción va a suceder en una hora. Versículo 10. En una hora vino tu juicio. Versículo 17. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Versículo 19. Porque en una hora ha sido desolada. En una hora. 60 minutos para la destrucción del sistema económico más poderoso en la historia humana. Cuando Juan escribió esto hace 2000 años, este timeline parecía imposible. Los imperios antiguos tardaban décadas o siglos en colapsar, pero Juan no estaba viendo una economía antigua, estaba viendo nuestra economía. Un sistema donde trillones de dólares se transfieren alrededor del globo en milisegundos, donde el trading algorítmico puede colapsar mercados enteros en minutos, donde un solo ciberataque puede paralizar el comercio global instantáneamente. Y aquí está lo que hace que las ciudades sean tan peligrosas durante este colapso. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11, dice: «Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías». Ninguno compra más sus mercaderías, no menos gente, no compras reducidas. Cese completo del comercio global. Piensa en lo que esto significa en términos prácticos para cualquier ciudad moderna. Las ciudades no producen su propia comida, dependen de que les traigan alimentos desde áreas rurales. Las ciudades no producen su propia energía, dependen de plantas eléctricas que están afuera. Las ciudades no producen su propia agua potable, dependen de sistemas de tratamiento complejos. Cuando el sistema comercial colapsa en una hora, todos estos suministros se cortan instantáneamente. Y aquí es donde entiendes por qué Dios le dice a su pueblo: salid de ella para que no recibáis parte de sus plagas. Porque las plagas que van a caer sobre Babilonia no son solo juicios sobrenaturales, son las consecuencias naturales de un sistema que se destruye a sí mismo cuando pierde la capacidad de sustentar a sus habitantes. Cuando entiendes realmente por qué Dios advierte específicamente sobre las ciudades durante la tribulación, te das cuenta de que no es solo una cuestión espiritual, es una cuestión de supervivencia básica.
Y la razón es muy sencilla. Las ciudades modernas son los lugares más vulnerables del planeta cuando los sistemas complejos fallan. Una ciudad moderna es como un paciente en cuidados intensivos. Necesita un suministro constante de electricidad, agua, comida, combustible y suministros médicos las 24 horas del día. Si cualquiera de estos sistemas falla por más de unos pocos días, la ciudad empieza a morir. Y aquí está la parte que da miedo. Todos estos sistemas dependen unos de otros. No hay electricidad sin combustible para las plantas generadoras. No hay agua sin electricidad para las bombas. No hay comida sin transporte que funcione. No hay transporte sin combustible. Es como un castillo de naipes donde si sacas una carta, todo se viene abajo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 al 21, nos da una imagen de lo que va a pasar. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones cayeron, no algunas ciudades, no unas pocas ciudades. Las ciudades de las naciones en plural, múltiples centros urbanos principales alrededor del mundo, van a enfrentar destrucción catastrófica durante la tribulación. Y fíjate en algo más que describe Juan en Apocalipsis capítulo 18, versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, y ruido de molino no se oirá más en ti. No música, no manufactura, no producción de alimentos, el fin completo de la civilización como la conocemos. Pero aquí viene lo que me parece más revelador de todo esto. Juan vio que la causa principal de la caída de estas ciudades no iba a ser solo los juicios sobrenaturales de Dios. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23 dice: «Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones». Los mercaderes eran los grandes de la tierra. En otras palabras, el poder económico había llegado a dominar completamente el poder político, y este sistema económico había engañado a todas las naciones a través de hechicerías. La palabra griega que se traduce como hechicerías es pharmakeia, de donde viene nuestra palabra farmacia, pero en el contexto bíblico se refiere a cualquier forma de manipulación o control a través de sustancias o técnicas que alteran la percepción de la realidad. Esto significa que las ciudades modernas no solo van a fallar por problemas técnicos, van a fallar porque están construidas sobre mentiras fundamentales. La mentira de que los humanos pueden crear sistemas que no dependan de Dios. La mentira de que la tecnología puede resolver todos los problemas. La mentira de que podemos vivir indefinidamente separados de la tierra y de los ciclos naturales que Dios estableció. Y cuando estas mentiras sean expuestas por las crisis de la tribulación, la gente se va a dar cuenta de que han estado viviendo en una fantasía, pero para entonces va a ser demasiado tarde para cambiar. Piensa en lo que pasa durante un apagón prolongado en cualquier ciudad moderna. No hay semáforos, así que el tráfico se colapsa. No hay bombas de agua, así que no hay agua corriente. No hay refrigeración, así que la comida se pudre. No hay sistemas de comunicación, así que no hay coordinación de emergencia. En días, una ciudad sin electricidad se vuelve inhabitable. En semanas, se vuelve una zona de guerra, mientras la gente desesperada pelea por recursos cada vez más escasos. Ahora multiplica ese escenario por todas las ciudades principales de la Tierra y añade terremotos sobrenaturales, granizo del tamaño de pelotas de básquet y perturbaciones atmosféricas que hacen la situación infinitamente peor. Pero aquí está la tragedia más grande. Para cuando se den cuenta de que las ciudades son trampas mortales, va a ser demasiado tarde. La infraestructura habrá colapsado, las cadenas de suministro habrán sido rotas, las redes de transporte habrán fallado, van a estar atrapados. Por eso es que Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: «Salid de ella, pueblo mío». El tercer lugar prohibido, los refugios subterráneos. Cuando la mayoría de la gente piensa en sobrevivir un escenario apocalíptico, su primer instinto es encontrar un lugar seguro para esconderse. Búnkers subterráneos, refugios reforzados, cuevas remotas, complejos fortificados, lugares donde pueden esperar hasta que pase el peligro y las cosas vuelvan a la normalidad.
Es una respuesta humana lógica. Cuando enfrentamos amenazas abrumadoras, buscamos lugares para escondernos. Pero Jesús dio una advertencia impactante sobre esta estrategia exacta, y lo que él dijo va a desafiar todo lo que piensas que sabes sobre supervivencia en los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, describe el fracaso último de la estrategia de esconderse subterráneo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Fíjate quiénes se están escondiendo en estos lugares subterráneos: reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, poderosos. Esta es la gente con los recursos para construir los búnkers más sofisticados, las instalaciones subterráneas más avanzadas, los lugares de refugio más seguros que el dinero puede comprar. Y sin embargo, están rogando que las montañas caigan sobre ellos en lugar de enfrentar lo que está pasando en la superficie. ¿Qué podría ser tan aterrador que gente con acceso a los mejores refugios subterráneos del mundo preferiría ser aplastada por rocas que caen en lugar de permanecer en sus lugares de refugio? La respuesta revela por qué los búnkers subterráneos representan falsa seguridad durante la tribulación. Primero, no te puedes esconder del juicio sobrenatural. La tribulación no es un desastre natural o una guerra humana que se puede evitar a través de barreras físicas. Es juicio directo de un Dios omnipresente que sabe exactamente dónde está escondida cada persona en la tierra. Salmo 139, versículos 7 al 12 lo deja muy claro. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El juicio de Dios va a encontrar a las personas sin importar qué tan profundamente se entierren o qué tan sofisticados sean sus lugares de refugio. Segundo, los búnkers subterráneos se vuelven cámaras de tortura psicológica durante crisis prolongadas. La tribulación dura 7 años, no 7 días o 7 semanas. Aún el búnker mejor abastecido no puede sustentar vida humana por esa duración sin reabastecimiento desde la superficie. Pero más importante, los seres humanos no están diseñados para aislamiento prolongado en espacios confinados. Estudios de tripulaciones de submarinos, investigadores antárticos y mineros subterráneos muestran que aún individuos altamente entrenados empiezan a experimentar problemas psicológicos serios después de semanas o meses en ambientes cerrados. Ahora, imagínate estar atrapado bajo tierra por años mientras sabes que horrores sobrenaturales están ocurriendo en la superficie. La presión psicológica sería insoportable. Tercero, los búnkers se vuelven prisiones cuando las condiciones de la superficie cambian. Dependen de sistemas eléctricos, de ventilación y de comunicación que pueden fallar. Cuando pulsos electromagnéticos, terremotos u otros fenómenos sobrenaturales interrumpen estos sistemas, los refugios subterráneos se vuelven tumbas. Pero aquí está el problema más profundo con la mentalidad de búnker. Representa exactamente el tipo de pensamiento de autodependencia que Dios se opone. Las personas escondidas en cuevas y búnkers están confiando en sus propios recursos, sus propias preparaciones, su propia habilidad de sobrevivir a través del ingenio humano. Están tratando de salvarse a sí mismas en lugar de confiar en Dios para protección. Esto es lo opuesto de lo que Jesús instruyó en Mateo, capítulo 24, versículos 17 y 18. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Jesús está diciéndole a la gente que huya inmediatamente sin detenerse a recoger suministros o posesiones.
Eso es lo opuesto de la mentalidad de búnker, que se enfoca en acumular y atesorar recursos para autopreservación. En lugar de eso, Jesús apunta a la gente hacia dependencia en provisión divina. Hay una diferencia crucial entre preparación práctica guiada por sabiduría bíblica y preparación motivada por miedo y autodependencia. La preparación bíblica reconoce que Dios es la fuente última de protección y seguridad, mientras que la preparación carnal confía en sistemas humanos y recursos materiales como seguridad primaria. Durante la tribulación, Dios mismo va a proveer lugares específicos de refugio para su pueblo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, describe estos lugares. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Estos no son búnkers construidos por humanos, son lugares preparados por Dios, donde Él va a sustentar a su pueblo sobrenaturalmente. Pero requieren obediencia a sus instrucciones, no confianza en ingenio humano. La diferencia entre refugio divino y refugio humano es que el refugio divino depende de fe y obediencia, mientras que el refugio humano depende de recursos y tecnología. Cuando Jesús dijo, «Huyan a los montes», Él estaba dirigiendo a la gente hacia lugares donde Dios proveería protección sobrenatural, no hacia búnkers subterráneos donde dependerían de sus propios recursos. Después de escuchar las advertencias geográficas de Jesús y todo este análisis, probablemente te sientes abrumado. ¿Cómo te preparas prácticamente para escenarios que parecen casi imposibles de imaginar? Bueno, déjame decirte algo. La preparación más importante es espiritual. Sin una relación sólida con Jesucristo, toda la preparación geográfica y física del mundo no te va a proteger de los peligros espirituales de la tribulación. Y te voy a explicar por qué esto es absolutamente crítico. Primero, asegúrate de que realmente estás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no es solo creer datos sobre Jesús, es confiar personalmente en Él como tu Salvador y comprometer tu vida a seguirle. Y aquí está, ¿por qué esto es tan importante durante la tribulación? Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17, describe una gran multitud que sale de la gran tribulación. Estos son creyentes que mantuvieron su fe durante los tiempos más difíciles de la historia humana. Pero fíjate en lo que dice versículo 14, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sus ropas fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero. Esto significa que su protección durante la tribulación no vino de búnkers o preparaciones físicas, vino de su relación con Jesucristo. Segundo, desarrolla un conocimiento inquebrantable de las Escrituras. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Durante la tribulación, cuando falsos profetas realicen milagros convincentes y líderes globales prometan paz a través del compromiso, solo las personas que conocen la palabra de Dios van a poder reconocer el engaño. Empieza a memorizar pasajes bíblicos clave ahora. Salmo 119, versículo 11, dice, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Cuando no tengas acceso a una Biblia física, tener las Escrituras memorizadas va a ser tu ancla durante la tormenta. Y déjame decirte algo específico sobre qué pasajes memorizar. Primero, versículos sobre la identidad de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Durante la tribulación van a promover muchos caminos alternativos a la salvación. Segundo, versículos sobre la marca de la bestia. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Tercero, aprende a escuchar la voz de Dios a través de la oración. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
Durante tiempos caóticos, vas a necesitar dirección clara de Dios sobre cuándo moverte, a dónde ir y cómo responder a circunstancias que cambian rápidamente. Practica esto ahora apartando tiempo diario para oración y escuchando la dirección de Dios en decisiones más pequeñas. Aprende a distinguir la voz de Dios de tus propios pensamientos, emociones y presiones externas. Y aquí hay algo práctico que puedes hacer. Empieza a tomar decisiones basadas en principios bíblicos en lugar de conveniencia o opinión popular. Si no puedes hacer esto ahora cuando las consecuencias son pequeñas, ¿cómo vas a hacerlo durante la tribulación cuando las consecuencias sean vida o muerte? Cuarto, construye comunidad con otros creyentes que entienden estos tiempos. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 nos instruye: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Vas a necesitar apoyo mutuo, responsabilidad y estímulo durante tiempos difíciles, pero asegúrate de que sea comunidad con personas que realmente conocen la palabra de Dios y están comprometidas a obedecerla sin importar el costo. Quinto, empieza a practicar fe en la provisión de Dios en lugar de dependencia en sistemas humanos. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Esto no significa ser imprudente o irresponsable. Significa que tu seguridad última tiene que estar en la protección y provisión de Dios, no en sistemas que pueden fallar. A través de sus advertencias geográficas, Jesús nos ha dado un manual de supervivencia para el tiempo más difícil en la historia humana. Pero estas advertencias también revelan algo profundo sobre la naturaleza de la fe durante la crisis. Fíjate que Jesús no promete prevenir la tribulación o eximir a sus seguidores de sus desafíos. En lugar de eso, Él provee instrucciones para navegar a través de ella con seguridad hacia el otro lado. Esto nos enseña que la protección de Dios no siempre significa la ausencia de peligro. A veces significa guía a través del peligro hacia seguridad del otro lado. Los israelitas no fueron eximidos de la persecución de Faraón después de salir de Egipto, pero Dios los guió a través del Mar Rojo hacia seguridad. Daniel no fue eximido del foso de los leones, pero Dios lo protegió dentro de él. El patrón es consistente a través de toda la Escritura. Dios no siempre quita las pruebas, pero siempre provee escape para aquellos que confían en Él completamente. La pregunta es si vas a confiar en su plan lo suficiente para seguir sus instrucciones. Puedes confiar en sus advertencias geográficas para la tribulación con la misma confianza que confías en sus promesas sobre salvación y vida eterna. Pero la confianza requiere acción. No es suficiente estar de acuerdo intelectualmente con las advertencias de Jesús. Tienes que comenzar a implementarlas en tu vida ahora mientras todavía hay tiempo para preparación.